Ahora nos vamos entonces a presentar a nuestro primer speaker del día de hoy, que, bueno, denme un segundo que acá tengo la presentación de él, para nombrar un poquitito una pequeña biografía de este colega. Acá está, perfecto. Entonces, Fabio Oliveira do Nascimento, de Brasil. Él no está lamentablemente con nosotros en el día de hoy por múltiples motivos de distinta naturaleza, no está acompañándonos lamentablemente. Sin embargo, tuvimos la chance de poder grabar su presentación, la cual vamos a ver acá grabada para todos ustedes, y posteriormente Fabio se va a conectar vía Zoom con nosotros para poder de alguna manera recibir preguntas, comentarios de todos ustedes, etc. Bueno, Fabio enfoca su investigación en morfología, sistemática, taxonomía y evolución de mamíferos neotropicales. Doctor Oliveira posee una maestría y doctorado en el Instituto de Biociencias de la Universidad de Sao Paulo, esto en Brasil, y ha trabajado extensamente en la taxonomía del género Leopardus desde el inicio del doctorado. Ahí tiene recientes publicaciones que han despertado bastantes comentarios en el ámbito científico en este sentido. Y bueno, he publicado distintos artículos sobre el grupo del género Leopardus. Actualmente Fabio se desempeña como investigador, colaborador en el Museo de Zoología de la Universidad de Sao Paulo. ¿Okay? Así que sin ir más en detalle, dejo con ustedes la charla del doctor Nascimento para que la puedan apreciar. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Fabio do Nascimento, vengo de Brasil y vamos a hablar de la taxonomía de mamíferos. Hoy la presentación va a ser sobre el gato colo-colo. La presentación se basa en el artículo que yo junto con Anderson y Geelong publicamos el último año. Tiene que ver con una revisión taxonómica del Leopardus colo-cola o gato colo-colo. Vamos a hablar de la taxonomía del Leopardus. Mi tesis de doctorado fue asesorada por Mario, un curador del Museo de Zoología de Sao Paulo. El gato colo-colo, también conocido como gato del pajonal, gato de las pampas, colo-colo, es parte de distintos felinos que se ubican en la parte neotropical. Durante mucho tiempo, el gato colo-colo se consideró solo como una especie con varias subespecies, como pueden ver o como verán más adelante. El gato colo-colo se caracteriza por su pequeño tamaño, pesa unos 3 kilos, tiene pelo largo sobre el cuerpo, tiene una cresta dorsal eréctil a lo largo de la columna y tiene marcas en los costados del cuerpo que van de líneas oblicuas ausentes o indistintas hasta bandas oblicuas bien marcadas. En este ejemplar podemos ver que las bandas son muy similares a las que tiene el ocelote. El gato colo-colo tiene orejas triangulares,
Tiene bandas amplias, anchas y oscuras en las patas delanteras y traseras. Y la cola es relativamente más corta que otros felinos neotropicales, como pueden ver acá, si comparamos el ejemplar de la izquierda con el ocelote a la derecha. El gato colocolo se encuentra a nivel, desde el nivel del mar hasta unos 5.000 metros de altura. Se encuentra en regiones abiertas de Sudamérica, como Cerrado, Pantanal, Puna. En el mapa pueden observar que se encuentra a lo largo acá de la cordillera y acá también en la diagonal de Sudamérica. Después de esta información sobre el gato colocolo, quiero hablar ahora brevemente de la taxonomía del gato colocolo y la teoría taxonómica, la historia taxonómica. ¿Y cómo fue que llegamos a al nuevo acuerdo taxonómico? Su descripción comenzó con Giovanni Ignacio Molina en 1782, quien describió un gato pequeño de Chile y lo llamó Felis colo-cola. Después de eso, en el siglo XIX y XX se describieron distintas taxas, por ejemplo, Felis payeros, Felis bracata, crucina y otros, por otros naturalistas y zoologistas, básicamente en Europa y en Norteamérica. En el siglo XVIII, el nombre de este nombre específico, colo-cola o colorola, los distintos nombres que ha recibido la especie, todos estos nombres han sido discutidos históricamente. Y el principal problema con el uso del nombre es cuando Griffith se asocia con Molina. Y el nombre se asocia con un ejemplar no identificado de Guyana en base a la información que entrega Charles Hamilton Smith. Y se determina que hay confusión, ya que la descripción de Cornalia estaba erróneamente asociado con el nombre colo-cola. Entonces se llamó jacobita, pero el error se magnificó aún más. Aquí Aquí tenemos otros autores del siglo XX. Podemos ver que el gato colorado se clasificó en distintos géneros o subgéneros como una especie con muchas subespecies. Acá tenemos a distintos autores
que han clasificado a la especie de distintas maneras. Y esto sumó confusión a la taxonomía del gato colo-colo. En relación con lo que ocurría en el siglo pasado, desde los 90 hasta ahora, se han hecho varios estudios moleculares que han contribuido con la evolución del gato colo-colo y esto ha ayudado a aclarar algunas dudas respecto de la taxonomía. Una determinación taxonómica fue realizada por Rosa García Perea en 1994. Ella concluyó que el gato colo-colo es un complejo de especies con 3 especies politípicas. Lincailurus fue el nombre que ella le asignó, Lincailurus colo-colo, que tiene 2 subespecies. Tenemos Lycaerilus pajeros y Pracatus. Este es un artículo muy importante. Fue el primero en que se revisó mucha de la información sobre el gato colo-colo. De acuerdo con estos acuerdos taxonómicos. Otro autor, Andrew Kitchener, publicó la taxonomía revisada de los felinos. Junto con 22 autores reconocieron que es solo una especie, con 2 subespecies. Diferente de lo que decía García Perea. Por lo tanto, reconocieron una especie politípica, pero con una distribución de 7 subespecies. Aquí quiero mostrarles una descripción importante del gato colo-colo. Dice que en general la taxonomía del Leopardus colo-cola sigue siendo confusa, aunque normalmente es visualizado por los biólogos moleculares como una sola especie. Pero la fecha de la principal separación entre los 2 grupos mitocondriales principales de las poblaciones de norte y sur tiene más de 800.000 años. Andrew Kitchener y sus colegas dicen también, y esta es una frase importante, que proponen que existen estas subespecies, pero reconocen que es probable que cambie a medida que aparece más información y se pone disponible, incluido el posible reconocimiento de estas subespecies como especies completas. Acá tenemos las 7 subespecies, pero reconocen que algunas de ellas pueden ser especies distintas, no subespecies, sino que subespecies. Recuerden que este estudio se basa básicamente en información bibliográfica, no en un examen o examinación de la especie.
muestran información importante. ¿Por qué tanta contradicción en la taxonomía del gato Colo-Colo? ¿Por qué hay tanta duda respecto del complejo de la especie? Yo hice una lista de 5 problemas principales. Primero, un bajo muestreo. Lamentablemente, en distintos museos del mundo hay muy poca información de ejemplares para estudio. En otros definitivamente no hay ninguna muestra del gato Colo-Colo. Por otro lado, hay una descripción original muy ambigua de distintos autores desde el siglo XIX. Son descripciones breves sobre el gato que a veces se confunde con otras especies. El tercer punto, los autores ignoran trabajos anteriores. Por ejemplo, la publicación de Cabrera es de 1940-41. Ellos citan información de taxonomía del gato Colo-Colo, pero hay 2 autores que dan información diferente. En cuarto lugar, los estudios se basan en áreas geográficas limitadas. Y no en otras áreas. Como García Perea y otros autores solo han hecho muestreos que están en áreas limitadas y pequeñas. Y el quinto punto que me parece el más importante es el uso de las subespecies. No hay problema con las subespecies, pero sí hay un problema con que en el pasado se utilizaron indiscriminadamente. Porque muchos autores no definían, delimitaban ni investigaban estas muestras, no estudiaban la variación geográfica en detalle. A veces agrupaban distintas taxas. Por otro lado está el uso de categorías subespecíficas que debería utilizarse con más criterio. Hoy en día hay una visión distinta respecto de la taxonomía. Ahora contamos con una taxonomía integrativa, donde se utilizan múltiples líneas de evidencia para reforzar la hipótesis taxonómica. Hoy utilizamos no solo la morfología, sino que también la información geográfica, molecular, información ecológica, que es sumamente importante también para fortalecer la hipótesis taxonómica sobre cierta taxa. Ahora bien, el objetivo de nuestro trabajo era revisar la taxonomía del complejo de especies del gato colorado, definir correctamente la taxa del complejo del gato Colo-Colo y probar la validez de las especies y subespecies actualmente reconocidas.
además de integrar los datos morfológicos, moleculares y ecológicos. Como dije al comienzo, este trabajo es parte de mi tesis de doctorado. Comencé hace 14, ya 15 años. Para poder contribuir como coautor también. Y la verdad es que a este equipo nos tomó mucho tiempo poder llegar a una conclusión respecto de la taxonomía. ¿Por qué tanto tiempo? Porque es un grupo que es muy difícil de observar empíricamente y la cantidad de datos disponibles es muy limitada. Y hay muy pocos registros de estos animales en los museos de ciencias naturales. En estos años, en estos 14 años, visitamos 21 museos en 9 países, en Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Estudiamos 142 ejemplares y nuestro trabajo es el muestreo más completo hasta ahora utilizado para este grupo. Utilizamos los datos del museo, la información que había del animal en los museos. Utilizamos esos datos, establecimos fichas de datos que contenían registros de la ubicación con la distribución de los animales, con las variantes de sus características. Incluimos a los animales distribuidos en la mayor parte de la distribución conocida. Para cada registro obtuvimos información característica de los ejemplares. También investigamos las relaciones filogenéticas entre poblaciones del ejemplar y así combinamos todas las secuencias de los estudios anteriores. Ocupamos información bibliográfica para poder estudiar la relación filogenética de las poblaciones de gato colo-colo. Todo esto fue posible para crear una nueva base de datos de distintos tipos sobre el gato colo-colo. Aquí tenemos el mapa donde pueden observar el área sombreada, donde vemos la distribución de la IUCN. Acá tenemos puntos de la literatura y estos puntos corresponden a los ejemplares del museo. Estudiamos las características en términos cualitativos y cuantitativos, como el color de las marcas, entre otros. También utilizamos las variables craniométricas. También hicimos el estudio cualitativo. Para ello, utilizamos la información publicada por García Perea. Todos los ejemplares fueron examinados en términos cualitativos y cuantitativos en base a características externas y craneales. Para analizar de mejor manera la variación geográfica, los individuos de las localidades cercanas se agruparon de acuerdo a
distintos criterios. Para crear grupos geográficos, utilizamos la homogeneidad morfológica de la muestra, la proximidad geográfica, la similitud ecológica de las localidades donde se encontraron los ejemplares y la ausencia de barreras geográficas claras entre las localidades donde se hizo el muestreo. Acá en una muestra tenemos un ejemplo de las características que estudiamos y cuáles eran las variaciones de las características en esta distribución geográfica. Por ejemplo, en la coloración de las patas encontramos 3 estados o tipos. Uno completamente liviano, otro completamente negruzco y el otro parcialmente negruzco y claro. Aquí vemos cómo los agregamos, los agrupamos en términos geográficos con sus diferencias en esas características. Acá tenemos otras características también con las marcas del cuerpo e identificamos varios puntos con las características del cráneo y del pelaje. Estos mapas fueron puestos en archivos complementarios del estudio. Acá tenemos el análisis de las características del pelaje y el cráneo y pudimos separar al gato colocolo en 5 grupos con diferentes distribuciones geográficas. Aquí hay 5 distribuciones geográficas y el siguiente paso fue explorar si estos 5 grupos eran estadísticamente diferentes en relación con las mediciones del cráneo. Hicimos este análisis. Podemos ver esta diferenciación entre ellos. También utilizamos 2 mediciones diferentes y vimos cómo hay grupos que se diferencian de otros en estas 2 mediciones. Entonces, 5 grupos pueden tener distintas características de pelaje y cráneo y aún así viven en diferentes áreas geográficas. También está la segregación climática, que es un enfoque complementario a través del cual agrupamos la morfología para mostrar diferenciaciones de distinta naturaleza. Para eso utilizamos distintas capas, 22 capas. Temperatura, precipitación, altura, productividad neta primaria y evapotranspiración. Cuando tenemos ambientes muy húmedos, creamos el modelo, utilizamos PCA y encontramos las diferencias en base a la segregación climática. Aquí encontramos 4 grupos. Acá tengo un grupo con un conjunto de múltiples parámetros climáticos o una región ocupada con fuerte precipitación. Otra área con un alto rango de temperatura y una
estacionalidad marcada de las temperaturas. Y acá otro grupo de áreas a gran altura con rangos de temperatura diurna pronunciada y temporalidad de precipitación. Aquí tenemos los mapas de potencial distribución de acuerdo con las condiciones climáticas para los 5 grupos. Cada uno de los 5 grupos vive en diferentes zonas climáticas y tiene muy poca superposición. Ahora, utilizamos el enfoque molecular para determinar o para construir un árbol genético de todo el grupo. Aquí están los 5 grupos. El grupo del gato Colo-Colo se diferencia de los otros leopardos el tiempo de divergencia en el grupo del gato Colo-Colo es de 310.000 a 820.000 años. Después, en el grupo 2 tenemos Leopardus colo-cola, Garlepi, Bracatus también, entre 110.000 años y 500.000 años. Garlepi con colo-cola y pajeros de 250.000 a 650.000 años. La pregunta es, ¿será un tiempo de divergencia muy breve? Vimos la bibliografía y vimos que hay algunos ejemplos donde el tiempo de divergencia es muy similar. Hay 2 zorros sudamericanos, Licalopex culpeus y griseus, que tienen un tiempo de divergencia similar, y también hay 2 especies de tigre. Otro punto importante es que había 4 individuos que estaban fuera del lugar. Aquí, aquí y acá. Estos individuos probablemente están sometidos a problemas de hibridización. Que puede haber ocurrido. Esto es muy similar a lo que encontramos en otras especies de carnívoros, como el zorro sudamericano, además, hay otros ejemplos de hibridización. En Gymnocercus de Brasil, acá se identificaron 2 especies que hace poco entraron en contacto uno con la otra, y ellos son ejemplos de hibridización acá en el sureste de Brasil, en los estados de Sao Paulo y Paraná. Son ejemplos de hibridización con estos zorros. Acá tenemos otro ejemplo.
con los gatos Gutulus y Geoffrey en el sur de Brasil. Es un área limitada en Brasil donde encontramos Geoffrey Además, hay una antigua hibridización entre Leopardus bracatus y Leopardus emilia en el noreste de Brasil. Aquí hay algunos genes. Encontramos genes del bracatus en Emilia. Acá tenemos otros ejemplos de trabajos recientes. Este trabajo es de Silva Santos y otros sobre hibridización del Bracatus, Emilia y las otras especies. En este trabajo encontraron 5 grupos de el gato colo-colo. Encontraron una baja dispersión y flujo genético en la población entre los 5 grupos y un alto grado de divergencia. Ellos señalan que el estudio les permitió la identificación de al menos 5 grupos genéticos en Leopardus colo-cola, y esta organización está casi mayoritariamente de acuerdo con los resultados obtenidos por nacimiento, es decir, mi tesis doctoral. Por lo tanto, es mayor evidencia de estos 5 grupos basándonos en los datos moleculares. Acá tenemos otra publicación de Kitchener y otros que dice que la especie es un grupo de individuos que comparten características diagnósticas morfológicas y moleculares y distintos linajes evolutivos e historias biogeográficas que les permite distinguirse de otras especies. Eso es lo que señala Kitchener. Y nuestro trabajo cumple con todas estas premisas que propuso Kitchener sobre el reconocimiento o diagnóstico de las especies. También dice que las especies pueden hibridizarse con otras especies hasta cierto punto. Pero la morfología básica, la conducta y la ecología permanecen no afectadas, salvo en áreas de introgresión. Aquí tenemos todos los grupos y encontramos 5 subespecies distintas del gato colo-colo. El primero, en el grupo 1, Leopardus colo-cola. Grupo 2, Leopardus garlepi. Grupo 3, Leopardus payeros. Grupo 4, Leopardus bracatus. Grupo 5, Leopardus munoai. Y aquí está la distribución geográfica de la especie y las barreras geográficas. Aquí está el Leopardus colo-cola, que se restringe al centro de Chile, al oeste hacia los Andes, al sur a Atacama, garlepi desde Ecuador, por la costa, por Colombia,
hasta Argentina, pajeros hacia el sur de Argentina y el sur de Chile, Leopardus bracatus en las áreas abiertas del centro de Brasil, hacia el este, con Bolivia, Paraguay y el norte de Argentina. Y Munoay, solo en el sur de Brasil, Uruguay y el noreste de Argentina. Acá tenemos un resumen de la última revisión taxonómica del gato Colo-Colo, lo que propone García Perea, 3 especies, con 11 subespecies, Kitchener, una especie con 7 subespecies y nuestro acuerdo taxonómico que define 5 especies. García Perea dice que son 2 especies, Colo-Colo, Colo-Cola, Kitchener, dice que hay uno, pero desde nuestra parte, como dice García Perea, Colo-Cola Leopardus garlepi es parte de otras especies García Perea une todo esto bajo la especie pajero. Y pajeros es el resultado de pajeros y crucinus. Acá Leopardus pajeros. Después tenemos bracatus, como dice García Perea. Después Munoay. Para nosotros son 2 especies distintas. Acá están las características de los gatos. Nuestro trabajo ha tenido consecuencias en las distintas listas de especies mamíferas. Acá tenemos el listado de mamíferos según la Sociedad Americana de Mamíferos. Ellos han aceptado nuestro estudio y lo que proponemos. Tenemos un checklist de los mamíferos, la lista de mamíferos de Brasil. Tenemos otra lista de mamíferos del Perú, de Ecuador, de Chile y este libro reciente es un checklist de los mamíferos del mundo, publicado por Leaks Editions. Ellos incluyeron en su última edición las 5 especies del gato Colo-Colo, pero tengo que decir que 3 de ellos no están bien ilustrados. Colo-Cola, pajeros y bracatus, y esto puede generar alguna confusión. Porque no tienen las características de estos gatos. Nuevos registros.
muestran la distribución geográfica y expansión geográfica de estas especies. Bracatus en el noreste de Brasil, en el área de Cerrado, Bosque Atlántico y Caatinga, en estas zonas han sido registrados en el sureste de Brasil, en el estado de Sao Paulo, donde existía bosque, pero ya no hay bosques. Son áreas donde muchos campos han desaparecido, pero hemos encontrado estos gastos. Todos han fallecido por accidente vial. Es un gran problema. En Bolivia también tenemos estos registros. En Brasil se propone el cambio en el estado de amenaza de estas especies reconocidas. Hay una sola especie reconocida en Brasil como vulnerable, que es el Leopardus colocolo. Ha sido reconocido como vulnerable por las organizaciones de conservación, además del Ministerio de Medio Ambiente. Pero en el listado reciente hay un cambio en el reconocimiento de la especie. Se reconocen también dos especies, Leopardus bracatus como vulnerable y Leopardus monoai como en peligro de extinción. Solo en el extremo sur de Brasil, de Uruguay, y debe ser la especie en mayor peligro de extinción. Y acá están nuestros contactos, el mío en ResearchGate y Anderson Feijó. Me gustaría reconocer a muchas personas por su aporte y quiero agradecer a los organizadores del simposio sobre carnívoros por la invitación. Muchas gracias a todos los organizadores. Muchas gracias y gracias por ver. Okay, thank you so much to Dr. Nascimento. It was a great talk. I hope you guys enjoy it. So now I'm going to talk in English. Ahora voy a hablar en inglés para facilitar receive all the feedback that you guys a Fabio recibir todo el feedback que ustedes quieran agregar. Anybody has si alguien tiene preguntas, por favor, this is the time for adelante. Es momento de preguntas. Oh yeah, Fabio is in the screen right now. Actually, Fabio está en pantalla ahora. Live connection with Fabio from Brazil. Tenemos una conexión en vivo con Fabio. Muchas gracias por eso. Fabio, it's ready and open for receive your Fabio questions. está disponible para responder las preguntas. Hi, Fabio. Hola, Fabio. Hello. How are you? ¿Cómo estás? I'm fine. And you? Estoy bien. ¿Y tú? Good. Thanks for your talk. Muchas gracias por tu presentación. Thank you for the invitation. Muchas gracias a ti por la invitación. Great. So, folks, right here in the audience,
They are going to ask you some questions. Acá en el Yes. público hay preguntas Julián. para ti. Hola a todos. Juliana. Juliana Wanan. Do you need a mic? There. Juliana. Oi, Fábio. Vou perguntar em português mesmo. Fábio, muito bonito trabalho, parabéns, incorporando todos os dados aí de morfologia, genética. Minha pergunta vai mais pela identificação nos museus. Nós, por exemplo, trabalhamos com genética de raposa, né? Me desculpe, eu não ouvi o começo. Travou a... eu Cortou. Ficou congelado. Tá. Parabéns pelo trabalho. Eu queria Cortou novamente. Eu queria perguntar sobre as amostras de museu, porque a gente trabalhou aqui com raposas de 2 espécies do Chile, e como algumas amostras a gente coletou do Museu do Chile e da Argentina, e tinha algumas identificações que geneticamente depois caíam em outra espécie. Mas as que a gente coletava no campo, tanto pesquisadores da Argentina e do Chile, não tinha nenhum problema de falta de identificação, que podia ser confundido com híbridos. Então, ao final, a gente optou por não usar nenhuma amostra dos museus e usar só as coletadas no campo por pesquisadores. Então, eu te pergunto nesse sentido, se já teve alguma mal identificação nas amostras que você coletou, que você estudou nos museus, que podia levar a essa confusão. Então, assim, na parte da molecular de tecidos, né? Vocês estão me ouvindo? Fabio, please, could you... Hello? Sorry, Fabio, could you answer a question in English, please? Fabio, por favor, puede okay, I'm responder sorry. en Just for the inglés. audience, please. Para el público, por favor. Okay, thank you so Lo much. puedo hacer de nuevo en inglés. Estaba hablando de la mala identificación en los museos, donde hay muestras que pueden estar mal identificados como otras especies. Y esto puede generar confusiones, pensando que son especies híbridas. Se congelou de novo. Yeah, it's freeze. Eu estava perguntando por las malas identificaciones de los indivíduos en museo, que pueden dar una falsa interpretación, às vezes, de híbridos o cosas así. Fabio, come back. Okay. Now I'm here. I hear. Yes. On the Pampas cat, we Para el gato didn't Colo-Colo, we haven't a problem to tuvimos un identify problema para the identificar specimens. los ejemplares. We Las características. find some specimens with La verdad es que no color encontramos and mixed ejemplares characters. There's con no problem with características the definidas. characteristics of each species is La very, very caracterización distinct from each de other. cada especie es muy distinta de otras, In molecular view, pero en términos moleculares, el Leopardus from bracatus Central Brazil, del centro de Brasil there is some genes of tiene algunos Leopardus genes tigrinus, Leopardus emidus, de but Leopardus tigrinus, morphologically, pero morfológicamente hablando a Leopardus bracatus. es un This Leopardus is the same bracatus. with the northern eastern tigrina. Leopardus Lo mismo pasa tigrinus, con el or Leopardus tigrina. emidus. Phenotypically, Fenotípicamente son distintos, pero genes is different los from, for example, genes son distintos in Rio Grande en do Sul state, where Leopardus geoffroy and Leopardus el caso cutulus, del there is Leopardus geoffroy y Cutulus. a small area of Ocupan un symmetry, área and there pequeña are hybrids. y And son the híbridos. hybrids are different from Son the parental diferentes species. de sus And especies i- padres. each case is different from each other. Su genética es And now distinta. in São Paulo state problem. En Sao Paulo There's with two hay problemas South hoy American foxes, Leopardus con dos cutulus and zorros Leopardus sudamericanos, rhinocerus.
El problema es similar a Geoffrey y Gutulus. En el museo no tienen problemas con la identificación de la especie del gato colo-colo. Con esa especie no hay problema. En las muestras moleculares utilizan información según las publicaciones, pero hay poco muestreo genético del gato colo-colo. Muchas gracias, Fabio, por tu respuesta. Tenemos un par de preguntas, perdón, solo una pregunta para streaming. Darío va a leernos la pregunta. Para Fabio, por favor. Hola, Flavio, soy Darío. Una pregunta de Bernardo Segura, de Chile. El área geográfica que separa al Leopardus garlepi y al Leopardus colocola no ha sido muestreado ampliamente. ¿Habrá algún descubrimiento futuro de alguna forma geomorfológica de gatos en esta área como para desafiar la separación entre estos grupos? Tal vez podríamos encontrar individuos con características interrelacionadas y tal vez muestren algún tipo de integración o en un lugar geográfico limitado podría ser que estas especies se apareen. Debemos utilizar los avances que tenemos en nuestras manos hemos encontrado otras especies, otros ejemplares en otras localidades, porque es la manera en que la ciencia debe estar preparada para enfrentar nuevas hipótesis. Muchas gracias, Fabio. Agradecemos tu tiempo y tu presentación. Muchas gracias. Un aplauso para Fabio.